Los derechos de las personas trans vuelven a estar en el centro de la polémica. Con la publicación por parte del Ministerio de Igualdad del borrador de la famosa ley trans, ha estallado una guerra en las entrañas del gobierno, en el movimiento feminista y en la opinión pública en general. Algunos de los puntos más polémicos son el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de prueba psicológica o médica, el acceso a tratamiento hormonal a partir de los 16 años sin el consentimiento de los padres o la participación en competiciones deportivas en función del sexo registral y no del biológico. Entre tanto ruido mediático y tantos gritos por Twitter, ¿qué tal si debatimos para entender todo esto? Dentro, Gameplays. Bienvenido una tarde más. Darío, ¿cómo estás? Yo te echo de menos cuando no estás. Ya. Bueno. O sea, quiere decir, ha quedado, joder, La o sea, ya ha ausencia. quedado como muy chulesco. Pero que no, quiere decir, entiendo, igual que yo a ti. Ah, vale. Era un acto de empatía. Era un acto de amor. Bueno, por el prójimo. Lo estará viendo ya la gente aquí en el título. ¿Qué te parece la temática que traemos hoy? Bien, me parece interesante, me parece algo de lo que tenemos que hablar y hay que hablar. Y pues, ¿a qué hemos venido aquí? A hablar de su libro, Y te hemos preparado un billete al efecto porque es una cosa que nos gusta mucho. La imperativa actualidad. Desde la publicación del borrador de la llamada Ley Trans, Es un proyecto de ley orientado a la despatologización de la transexualidad y de las personas trans y que pretende ser un camino hacia el derecho a la autodeterminación de la propia identidad de género. el Ministerio de Igualdad ha recibido tanto elogios como críticas. Que elimina las categorías antropológicas y marxistas para convertirnos en un magma que nos tendremos que identificar como género y que además permitirá hormonar y llevar adelante transformaciones físicas en los menores de edad. Algunos colectivos feministas se han organizado para evitar que ser mujer desaparezca como categoría jurídica y pedir la dimisión de la ministra. Esta ley no pretende borrar a las mujeres, ni muchísimo menos, sino que pretende dibujar más derechos para todas las mujeres. Otros han elogiado la valentía de una ley que contempla por primera vez la autodeterminación de género sin la necesidad de informes médicos o psicológicos. Cualquier persona con 16 o 17 años, solo con que lo pida, puede cambiar de sexo. El debate en torno a la ley Es esa ley que ahora cada cual va a poder hacer lo que le dé la gana, ¿no? Dependiendo cómo se levante, hombre, mujer, unicornio. que ha provocado una brecha en gobierno Que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo. Pero no solamente eso, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener acceso a la atención sanitaria, el derecho a tener una educación digna. y en el seno del propio movimiento feminista responde a preguntas nada triviales. ¿Qué significa ser mujer? Me hicieron una pregunta que viene siendo punto focal de debate en espacios feministas desde hace muchísimo tiempo, pero que últimamente tomó un matiz un poco problemático, que es ¿qué es ser mujer? Y un tío se plantea que ser mujer, ¿no? O considerarse mujer hace que toda tu vida ya sea muchísimo más sencilla y que seguro que te cogen en todas partes y que seguro que todo es maravilloso. ¿Qué significa ser hombre? ¿Forzaba la ley anterior a hormonarse para certificar el cambio de registro? ¿Qué efectos tiene sobre los menores? Pues me gustaría desarrollarme como un niño. ¿Es posible que la gente se aproveche de esta ley? Ahora mismo se me consideraría legalmente una mujer y todas las ayudas que podría recibir ahora mismo en España por ser mujer y no por ser hombre, me podría aprovechar de ellas. Resulta que de repente se presume que las personas trans son potenciales agresoras. Wow, un poquito de todo, ¿eh? Buena ensalada que hemos hecho. Voy a presentar a los contertulios del día de hoy. Es un tema muy interesante, lo vamos a tratar con todo el respeto posible y sobre todo desde mi postura, que es postura para dummies total. O sea, porque muchos de vosotros os pasará lo mismo, que más allá de las 4 noticias de prensa, nadie se ha cogido, se ha descargado el anteproyecto de ley y, sobre todo, tampoco vivimos en primera persona estas realidades, con lo cual es importante, yo creo que arrojar luz un poco así en términos generales. Voy a empezar a presentar la mesa. Bueno, él es Curro Peña, es doctor en Derecho y además también tiene un blog jurídico que es queeridico.es, ¿es correcto? Jurídico. Jurídico. Vale, es el blog queer y jurídico. Queer jurídico, perdón. Queerídico, coerídico. Bueno, mejor eso que decir queridico o que ridículo. Entonces siempre será mejor. No, pero ridículo. Bueno, perdona. No. Bueno, Gameplays tampoco es sencillo de recordar, aunque cada vez más. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a ti. Bueno, ella es Laura de la Fuente, es jurista,
cofundadora también de Juventudes Feministas de España y representante de la Confluencia Movimiento Feminista. O sea, tremendo currículum. Encantada de estar Laura, aquí. ¿tienes tiempo para, yo qué sé? Muy poco, para todo. O sea, Sobre unas todo para verduras hervidas, sí, claro. O sea, es que eso es tremendo, Sí. tremendo currículum. En el Zoom tenemos a Nuria González, ella es abogada y escritora. Nuria, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, y esperando el tremendo clip de Liz Dual. Liz, ¿a qué influencer quieres, yo qué sé, atacar en la tarde de hoy? No, yo no quiero atacar a nadie, yo estoy muy relajada aquí desde París, muy contenta de estar invitada una vez más, la primera vez en Gameplays. La primera vez en Gameplays, fíjate, qué espacio. Sí, como Teo va al cole, él iba a primera. Muchas gracias por tu tiempo, Liz. Y por último, no por ello menos importante, Isidro García Nieto. Él es trabajador social, sexólogo especializado también en la intervención con menores trans y sus familias. Hola, ¿qué tal? Isidro, tremendo trabajo, ¿eh? Sí, además muy bonito. Bonito y además que llevas mogollón, porque justo estábamos hablando pues que él promovió la Fundación Daniela en su momento y además pues, o sea, es un verdadero activista de cuando no estaba de moda, porque es que claro, luego después la gente ya sabes que se apunta a unas cosas que... Pues ya ves, 20 años de activismo y 16 años trabajando en un servicio especializado de atención a personas LGTBI, pero bueno, ahí lo dejamos. Y luce 18 años, con eso te lo digo todo. O sea, que luego le preguntéis pues, su secreto por comentarios. Yo quiero lanzar la primera pregunta. Respondedlo quien queráis. ¿Por qué está siendo objeto de debate la ley trans actualmente? ¿Puedo responder yo desde aquí? Tú, claro, Nuria, ¿tú cómo te sientas? Mira, está siendo objeto de debate porque hay un desconocimiento absoluto de lo que es la ley trans. Porque si la gente se leyera el borrador que se ha presentado, se pondría los pelos de punta y saldría corriendo. Como tú has dicho antes, mucha gente está hablando sin descargarse el borrador, por las noticias que se escuchan, por lo que he oído, por lo que he oído de allá. Y la verdad es que eso nos lleva a tragarnos cualquier bulo y cualquier cosa de las que pase. La verdad es que la propuesta de Podemos, o sea, del Ministerio de Igualdad, porque recuerdo que hay también una anterior de Ciudadanos y otra del propio PSOE. La propuesta de ley trans lo único que no hace es garantizar los derechos de las personas transexuales. Eso es así. Lo único que se centra es en una cantidad de argumentos y bueno, de conceptos antijurídicos y que no existen en la realidad directamente para intentar socavar los derechos de todas las mujeres conseguidos en base a la diferenciación de sexo. Porque las mujeres nacemos mujeres y somos oprimidas a lo largo de toda la vida por el hecho de ser mujeres. Y quiere introducir una serie de conceptos que son más antiguos que la época victoriana, como por ejemplo que sentirse mujer tiene que ver con los determinados roles que te asigna el patriarcado, ¿no? O sea, los niños que juegan con muñecas o que les gusta cocinar o que tienen determinados comportamientos como están asignados tradicionalmente a las niñas, esos ya no son niños, son niñas trans, o las niñas que les gusta el fútbol o que no les gustan sus roles asignados, eso ya no son niñas, son niños trans. Lo que nosotros las feministas queremos decir, que sí nos hemos leído el borrador y que nos gusta hablar de lo que sabemos hablar, es que en cuestión de la infancia con el tema trans, lo que nosotros defendemos es que los niños y las niñas tienen que ser libres para hacer lo que quieran sin que nadie los etiquete. Porque, entre otras cosas, esta ley atenta directamente contra la libertad de la infancia y los derechos humanos de la infancia. Los niños y las niñas tienen derecho a ser niños y niñas y hacer lo que les dé la gana, sin el peligro de que venga nadie a decirle que es otra cosa, que su cuerpo es equivocado y que tienen que empezar a medicarse de por vida. Nuria, perdona que te interrumpa. Tengo que, o sea, antes de que nos agotes todos los temas del programa... Lo siento, es que he dicho que tan solo... libremente, pues yo hablo. Es que luego empezamos a decir cosas y claro, como estamos en franca minoría, mi compañera de la Confluencia Feminista y yo, pues tengo que aprovechar. Bueno, pero que todavía no ha hablado nadie, Nuria, no te pongas así. No, solo he presentado el programa para dummies. Soy una triste presentadora sin formación, pero esa es la realidad. Curro, Sí, ¿por qué la polémica de la ley trans? Mira, yo al hilo de lo que he comentado, yo que también me he leído el borrador, que también hablo de lo que sé, porque también soy jurista, a mí la verdad es que no se me han puesto los pelos de punta en ningún momento. Yo entiendo que si estamos hablando de que las personas sean... No te pongan los pelos de punta.
Sí, Yo también soy una mujer y no puedes tú arrogarte el derecho a que representar tú a las feministas y decir que todas las feministas comparten tu opinión. ¿no? Todas las feministas comparten mi opinión, estoy segura de ello. Muchas gracias. Todas las que han firmado todas también las el feministas. manifiesto a favor de la ley trans. Todas las feministas comparten mi opinión, las que han firmado el manifiesto son otra cosa. Curro, Bueno, continúa. En cualquier caso, ha dicho que quiere que las personas sean libres, quiere que los niños y las niñas puedan ser libres. De eso va la ley. La ley va de que nadie deba forzarse a pasar por tratamientos que no quieren y que no necesita, que nadie tenga que ser diagnosticada de una enfermedad que no existe. De eso va la ley trans realmente. La ley lo que va a permitir es cambiar un dato en el DNI, en el registro civil, en los documentos que usamos cada día, para que nadie tenga que estar constantemente enseñando un documento que dice algo que no es. Un documento que dice que es una mujer cuando no lo es, un documento que dice que es un hombre cuando no lo es. Porque si pensamos en todas las situaciones en las que tenemos que enseñar el DNI, imagina que yo voy, yo qué sé, a Hacienda o a inscribirme en cualquier cosa y me dicen, no, es que usted no es un hombre. Y digo, yo soy un hombre. Imaginémonos en esa situación todo el rato, las 24 horas del día. Es que ya lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que eso es una vulneración de los derechos humanos. Estás constantemente obligado a revelar una parte muy íntima de tu vida que además te pone en peligro a muchas personas simplemente por revelarlo. Querido compañero jurista, eso ya existe con la ley de 2007, ya existe el cambio registral. Vale, No, claro. Nuria, un segundito. Ahora, sí, ya existe. Voy a dar paso para que hable todo el mundo. Liz, dime. Ese cambio registral, el cual menciona, precisamente vulnera el hecho de que la transexualidad ha dejado de ser considerada una patología, la disforia de género, y por lo tanto no se puede en un cambio registral exigir el escoger entre dos derechos humanos, que son el derecho a la no vulneración del físico propio, a la no mutilación, y el derecho a la vida privada, que es lo que hace precisamente el paso por un proceso patologizante que en la mayoría de la gente que está criticando muchos aspectos de la ley trans no ha vivido el hecho de que pases por psicólogos que exijan que te ajustes perfectamente a cada uno de los roles y estereotipos de género y performes una versión de la feminidad hiperexagerada, si tienen que darte el certificado acaso de que tú eres mujer trans, y que son procesos completamente arbitrarios. Lo que hace la ley es en consonancia con otras leyes para las cuales no ha sucedido ninguna catástrofe, ni ha llegado la hecatombe en Argentina, ni en Portugal, ni en Irlanda, donde hay aprobadas leyes que también contemplan este tipo de procesos. Lo que hace la ley es resolver esa vulneración de los derechos humanos de las personas trans que sí que se está dando en la realidad. Tú, Nuria, has hablado todo este tiempo de cómo lees la ley, te pones los pelos de punta y en ningún momento has dicho cosas que realmente la ley legisle. Aquí estamos comentando que la ley cambia cómo se accede al proceso de cambiar el género en los documentos oficiales de identidad. La ley cambia otras cosas, pero tú en ningún momento has hablado de qué es lo que hace la ley para dar miedo sobre ella. Simplemente has contado que establece unas categorías. Me han cortado, si quieres sigo hablando. No. Directamente te puedo explicar punto por punto por qué vulnera directamente los derechos humanos de las mujeres. No, yo quiero saber. Claro, pero yo antes de eso. 2 minutos. No, claro. Has hablado 2 minutos y en ningún momento de esos 2 minutos has hablado de lo que la ley. Puedo hablar de lo que quiera, de lo que tú me digas. Si quieres, como tenemos una hora, puedo hablar después. Se habla de una ley. Vale, un momentito, por favor. Sí. Vale, un segundito. Vamos a intentar hacer el foco sobre qué cuestiones está contemplando nuevas la ley trans respecto de lo que tenía ya, o sea, respecto de la legislación anterior, por ejemplo, Isidro. A ver, yo creo que... ¿Qué novedades incorpora? Aquí todas y todos nos hemos leído, obviamente, la ley. Lo que yo creo que sí que hay una diferencia tiene que ver con el contacto directo con las personas trans y con saber y entender cuál es el sufrimiento que tienen diariamente. Yo, como persona que llevo acompañando a personas trans y a sus familias desde hace un montón de años, creo que pues, todo lo que sé lo he aprendido gracias a ese acompañamiento. Antes la compañera decía que los niños tienen que ser libres sin que nadie les etiquete y sin que nadie les diga quiénes tienen que ser. Eso es justo lo que hace esta ley. Es decir, tenemos que tener en cuenta que básicamente lo que la ley va a permitir es que cualquier persona pueda manifestar cuál es su identidad de género sin que tenga que ser diagnosticada como una enferma mental. Algo que la OMS, en la CIE 11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el año pasado ya dijo que no era una enfermedad. Yo siempre recuerdo que hasta el 17 de mayo de 1990, es decir, hace muy poquito, gays, lesbianas y bisexuales también éramos considerados enfermos mentales. Por tanto, al igual que gays, lesbianas y bisexuales nunca fuimos enfermos mentales, las personas trans no lo son. Por tanto, no acabo de entender mucho cuáles son esos pelos de punta cuando básicamente lo que esta ley viene a hablar es de que no hace falta un diagnóstico psiquiátrico de enfermedad mental
porque obviamente las personas trans no son enfermas mentales, así lo dice la OMS, y que por tanto en el proceso de manifestar cuál es su identidad de género no tengan que pasar por justamente esos criterios donde sí que hay gente que les tiene que decir quiénes son y que además lo tienen que hacer a través de ajustarse a una serie de cuestionarios. No sé si las personas que estáis aquí alguna vez habéis conocido a alguna persona trans que antes de que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid no fuera obligatorio, porque esto ya pasa en las leyes autonómicas, es decir, lo que estamos viendo en la ley, en el borrador de ley estatal, es algo que ya se establece y que se hace en las diferentes comunidades autónomas. Si esto no es un problema de salud mental y si las personas pueden acceder a esa modificación legal del nombre y del género sin tener que presentar un informe como que son enfermas mentales cuando obviamente no lo son, hacerlo de otra manera, tener que pasar una serie de criterios patologizantes, donde pases una serie de test y de cuestionarios donde te midan cómo de mujer eres o cómo de hombre eres, ante preguntas como, y son preguntas reales de esos test, si te interesa la jardinería o si lees revistas de mecánica. Si a mí me pasaran ese test sobre qué es ser un hombre, obviamente no lo pasaría, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la identidad de género es una autopercepción, es la percepción profunda de sabernos hombres o de sabernos mujeres o un género alternativo a este. Y obviamente eso lo que no es en ningún momento es un problema de salud mental. Por tanto, lo que viene a hacer esta ley es hablar de la igualdad real y efectiva. Es decir, dejemos de considerar a las personas trans como enfermas mentales porque las personas somos diversas. Y lo que no podemos hacer es una aproximación a esta realidad desde la patología. Hagámoslo desde la diversidad. Entonces, desde ahí, ¿cómo vamos a obligar a las personas a pasar por una evaluación psiquiátrica si la propia OMS ha dicho que esto no es una enfermedad mental? ¿Por qué no aplicamos la legislación europea que ya recomienda que en la estrategia de igualdad desde diciembre del año 2011 y hay recomendaciones de la propia Comisión Europea de que los procedimientos de reconocimiento legal del nombre y del género se hagan alejados de la patología? Quería hacer... Perdona, Nuria, un segundo, que quería hacerle... Perdona, Nuria, quería... Sí, porque Laura todavía no ha hablado y quería... que te inauguraras. Es una de las mayores pegas que se le ha puesto a la ley y uno de los problemas que se dice que puede haber es que niega el sexo como realidad biológica y como categoría jurídica. ¿Qué significa esto? ¿Es cierto? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Sí, muy bien. Ahora te contesto a eso, Darío, pero me gustaría hacer unas precisiones a la intervención de Elizabeth y de Isidro. La Ley 3/2007 de 15 de marzo ya contempla la transexualidad como una realidad social y no como una enfermedad. Y precisamente la diagnosis que se requiere en su artículo 4 para realizar este cambio de la mención registral del sexo refiere en todo caso a una certificación del proceso por el que se descartan otros trastornos como el autismo y otros trastornos de la personalidad. Déjame, por favor, y otros trastornos de la personalidad. Y precisamente también va encaminada a acreditar esa situación estable de transexualidad a la que remiten esas sentencias que se airean, ¿no?, con tanta gracia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. No es cierto, solicita un diagnóstico de disforia de género un que diagnóstico de la segunda precisión. Si bien es cierto que la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-11 de la OMS, extrae la disforia de género del epígrafe de trastornos mentales y del comportamiento, lo encuadra en el epígrafe de cuestiones relativas a la salud sexual y en todo caso no exime ese diagnóstico, pero en todo caso no exime ese diagnóstico, sobre todo un diagnóstico diferencial para diferenciarlo, por ejemplo, pues de las parafilias, ¿no? O sea que no es cierto que esta despatologización de la transexualidad, no he dicho eso, precisamente no he dicho eso, no he dicho eso, acabo de decir, está en la entrada de la CIE-11, en incongruencia de género, lo podéis mirar, o sea, lo podéis consultar. En las cuestiones relativas a la salud sexual, me lo sé perfectamente. Vale, bueno, que lo vea la gente, o sea, que la gente se meta en la CIE-11, en el apartado incongruente de género y efectivamente lo compruebe por sí misma, la dicción literal de esa entrada. En todo caso, despatologizar la transexualidad no implica que su reconocimiento pueda seguir un proceso que solamente esté supeditado a la mera voluntad. Es que el hecho de tener que acreditar determinadas cuestiones no implica necesariamente que se esté patologizando ni se esté estigmatizando a la persona en cuestión. Es que esto es así. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí sentados hemos tenido que acreditar lo que somos en ningún momento. Contestando a las preguntas de
de Darío, la sustitución del contenido biomédico que informa la categoría jurídica sexo en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, y su sustitución por una realidad subjetiva, cambiante, inverificable, ¿no? Que las leyes y este borrador llaman distintamente identidad de género, sexo sentido, identidad sexual, efectivamente vacía de contenido a la categoría jurídica sexo y sobre todo elimina la jerarquía sexual que ordena nuestra sociedad y que se demuestra pues, a través de la opresión sexual que sufrimos las mujeres, pues, a través de la violencia, a través de la doble jornada, doble jornada de trabajo y que también se demuestra por la discriminación en el acceso al empleo, a las cuotas de representación política, etcétera. O sea que efectivamente, o sea, el sexo es el factor sobre el que se erige toda la legislación de igualdad en derechos y oportunidades entre los dos sexos. Si el sexo no significa nada, pues todo este borrador dinamita toda esta legislación. O sea, Liz, está claro. Liz, tenías la mano levantada. Lo primero, en esta cuestión de la Ley 3/2007, que según ha dicho la compañera en la mesa, estaría su proceso, digamos, de diagnóstico sería para descartar otro tipo de patologías. Yo quería preguntar si esto es realmente así, porque resulta que yo, que transicioné bajo la Ley 3/2007, tengo un diagnóstico de patología de transexualidad y estado de transexualidad pone en mi historial médico desde hace varios años. Y esto además Isidro lo sabe, porque Isidro de hecho es la persona que a mí me acompaña durante todo ese tránsito. Exacto. Lo segundo, hablando sobre la categoría jurídica sexo, también quería preguntar cómo en mi documento nacional de identidad pone mujer, si eso se basa en un sexo cromosómico, en una realidad biomédica, en un sexo de los genitales, o en qué se basa esa categoría jurídica sexo que ya pone dentro del documento nacional de identidad. ¿Cuál es su fundamento si aparentemente esta nueva ley, que no incluye nada radicalmente nuevo, borraría esa categoría jurídica sexo? Y si no la habrían borrado ya todas las que se han hecho en Irlanda, en Portugal o en distintas legislaciones autonómicas. O desde el año 2002. Sí, Nuria, dime. Vale, de hecho sí la han borrado. Y si no, ahí tenemos el ejemplo nefasto de Reino Unido, en el que ha habido auténticas atrocidades y en Reino Unido no te he cortado, déjame hablar, tú has hablado con lo que has querido y Ricardo también, y todo el mundo ha hablado, yo no le he cortado a nadie. Me he tenido que al día aguantar y apuntarme cosas. El tema de la despatologización, el tema del tema psiquiátrico, no es lo que pone a las feministas en alerta con esta ley. Vamos a ver, estamos hablando hay algo que es mucho más significativo de lo que es esta ley. ¿De qué habláis cuando habláis de trans? ¿De qué habláis cuando habláis de trans? Porque yo cuando hablo de personas trans, hablo de personas transexuales. La transexualidad entiendo que es un proceso que tiene un inicio, que tiene un fin y que tiene un objetivo, que es transformar tu cuerpo a que se adecue lo más posible a lo que tú sientes que eres, o no, que eso no sé lo que es, porque yo soy una mujer y no sé lo que es sentirse mujer, porque yo soy una mujer y tampoco sé lo que es sentirse un hombre. Es igual, no me cortéis, por favor, porque es que yo he tenido que escuchar cada barbaridades. Entonces, eso entiendo que es la transexualidad, pero vosotros no habláis de transexualidad. La ley no habla de transexualidad, se habla de trans. ¿Qué es lo trans? La transexualidad, el transgenerismo, porque yo entiendo que la base de este borrador de ley pues no exija que a lo mejor haya ni siquiera un acompañamiento médico para todo un proceso de hormonación, incluso de operación. ¿Alguien se imagina hacer un tratamiento médico, incluso que lleva la transición, perdonadme, si estoy una vez, que lleva medicalización, una serie de operaciones, el que se la quiera hacer, sin un consentimiento médico? Perdonadme, pero hasta para pedir unas pastillas anticonceptivas te hace falta una receta del médico, ¿sabes? O sea, no, a mí no me fastidiéis que no es necesario que quien quiera transformar su cuerpo, pero no es cierto para quien no quiera transformar su cuerpo. Entonces, es que déjame acabar el argumento. O sea, quien quiera hacer un proceso médico, yo también tengo compañeras transexuales, han estado a punto de dejar su vida en los quirófanos para adecuar su cuerpo a lo que ellas querían ser para ser una mujer, en lo que ellas entienden que es lo que es una mujer. Entonces, todo ese proceso, por narices, tiene que tener una supervisión médica, porque si no es, un suicidio. Y ahora, tiene una supervisión médica, que pone en la ley. No, exactamente. Entonces, es que si no nos vamos del tema. Nuria, un momento, por favor. Un segundo para mí, por favor, que es que si no puedo. Claro, es que si no puedo dar paso a todos. Pero es que solo necesito una frase. ¿Para qué no hace falta
una supervisión médica? Pues para teñirse el pelo y decirse que uno es una mujer, o para cortarse el pelo y decirse que uno es un hombre. Para eso no hace falta una supervisión médica, y eso es lo que introduce esta ley. ¿Liz? Y además de ir contra los derechos... No lo hace. Y tanto que sí, por favor, hombre, no digan mentiras. Es lo que Bueno, Nuria, disculpa, pero es que tiene que intervenir Liz por alusiones y ahora le tenía preparada una pregunta a Curro también. Liz. Bien, la ley regula en el registro cómo se puede modificar la mención del sexo. En lo relativo a la salud dice que el acompañamiento prioritariamente se hará en los centros de atención primaria, lo que ya eran unas directrices que desde que se han aprobado legislaciones autonómicas ya se lleva haciendo en esa dirección para dejar de tener, digamos, estos centros, que son las unidades de identidad de género, en los que yo, por ejemplo, en el intermedio, hace unos cuantos años, contesté que la gestora de pacientes me ha dicho que si me equivocaba tendría la opción de tirarme de un puente. Para eliminar esta especie de centros, eliminar los procesos patológicos, se ha hecho esto de que ahora la atención sea primaria. Pero evidentemente que si tú pides pasar por hormonación, vas a tener que tener la atención de un endocrino, vas a tener que hacer de analíticas. Si pasas por bloqueadores, vas a tener que hacer densiometrías, vas a tener que pasar por muchísimos procesos. Y la ley no borra esto, y eso no elimina es esto. que estás patologizando. Vale. Exactamente. Para No, mí no, es es un seguimiento médico. Es un seguimiento médico, no es una patologización del proceso. Es un seguimiento médico normal. Estamos hablando de cosas completamente distintas. Porque No, estamos hablando de los cosas requisitos. distintas. Vale. Por favor, déjame acabar. Estamos hablando de los requisitos para cambiar la mención de género en los documentos oficiales o del tratamiento médico, que son dos cosas completamente distintas, que la ley legisla como dos cuestiones completamente distintas y que no se pueden mezclar la una con la otra. No. Chicas, tenemos que concretar en cosas. Yo le quería preguntar a Curro un poco, pues, ¿por qué es importante para las personas trans esta ley? Bueno, porque es importante para las personas trans, seguro que Liz lo va a contar y lo está contando muy bien. Entonces, porque yo sobre lo que es ser trans no puedo hablar, pero sí que puedo hablar de la estrategia que está usando Nuria, que a mí sinceramente me parece tramposa, porque está mezclando, como ha dicho Liz, dos cuestiones que son totalmente distintas. Estamos hablando de reconocer legalmente, es decir, de cambiar tus documentos de identidad, de cambiar tu registro civil, qué requisitos vamos a pedir. Y luego, por otro lado, podemos hablar de cómo se va a articular un protocolo para tratar a una persona que necesita algún tipo de tratamiento hormonal o de lo que sea, si lo necesita. Entonces, ahora mismo además, la ley... las transferencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Claro, exacto. Que es que la ley no va a detallar ese protocolo porque lo hace las comunidades autónomas. Pues que tiene que ver como que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ofrece ese tratamiento médico desde la perspectiva de autodeterminación de género de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, lo que por ejemplo, hablar de lo que es de la gana, porque no estamos hablando Un momento, de lo Nuria, que dice la por ley. favor. Hablar de lo que queráis. La ley lo que dice es que sin absolutamente nada más que con que vaya yo y me autoidentifique como lo que me dé la gana, ya se me tiene que reconocer como lo que yo diga, sin ningún tipo de seguridad jurídica. Ese es el problema de la ley. Incluso para las personas transexuales. Pero un momento, es que, Nuria, es que estaba terminando Curro, le he preguntado a él por la importancia, o sea, ¿cuál cree que era la importancia de esta? Entonces, quiero decirte, es importante que, aparte de que obviamente expongáis cada uno vuestra opinión, es importante no entrar en un bucle de discusión por el hecho de que también nos están viendo y es importante que entiendan cuáles son los puntos principales y a favor y en contra, porque si no nos vamos a enconar con el tema del registro. Claro. Es que, ¿por qué es importante? Bueno, es que a mí se me ocurren ejemplos de personas que he conocido que me han contado situaciones extrañísimas que han vivido. Por ejemplo, ahora mismo tenemos unas legislaciones autonómicas que permiten cambiar ciertos documentos, como por ejemplo puede ser una tarjeta sanitaria, mientras que el DNI sigue manteniendo el sexo que se le ha asignado al nacer, no el que es la identidad de género de esa persona. Entonces, por ejemplo, conozco el caso de un hombre trans que tiene que ir al ginecólogo porque tiene útero, tiene ovarios y tiene todos los órganos de los cuales se ocupa un ginecólogo, y no podía siquiera pedir cita online porque es que no se le permitía por ser mujer. Claro. Entonces, por su tarjeta sanitaria decía que era un hombre, que es lo que es, pero en cambio su DNI no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se está privando de sus derechos, del derecho a la salud, del derecho a la intimidad, es decir, a no revelar si no quieren que son personas trans, el derecho a expresarse como trans si así lo quieren. Se está privando de un montón de derechos a las personas trans simplemente porque no tenemos una legislación que las proteja suficientemente. A mí me parece que muy en la línea de lo que está diciendo el compañero, yo creo que lo que hay encima de la mesa por parte de ciertas personas, además de un enconamiento y de como estar enfadado todo el tiempo, que yo creo que lo importante en ese sentido es exponer tranquilamente qué es lo que cada uno opina,
sin enconamiento. A mí el debate tan enconado que hay en este momento me recuerda al debate que vivimos en el año 2005 cuando se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Donde básicamente lo que decían determinados sectores era que básicamente pues la gente se iba a poder casar con un perro. Esto es igual. Es decir, es que de pronto el mundo se va a acabar porque se aplique una ley trans de igualdad y de protección efectiva. Leyes que se llevan aplicando en países desde el año 2012, como en Argentina, y donde nada de todo eso que están diciendo ha pasado. Pero antes de nada, me gustaría explicarle algo a la compañera. Vale, no, antes de explicar nada, vamos a continuar en el siguiente bloque porque Daniel también nos ha preparado un vídeo al efecto. Es de risa esto. ¡Hey! Soy Don Alicius, pero los que tengáis una agudeza visual media o alta os habréis dado cuenta de que estoy desnudo. Estoy desnudo y tengo unas ganas enormes de plantar la polla frente a la cámara porque estoy seguro de que hay gente en la mesa a la que le encantaría verla. Dicho esto, yo creía que esto de debatir sobre la legitimidad de la existencia de ciertos colectivos ya creía que lo habíamos dejado atrás, pero se ve que no. Entonces vamos a hablar, ha salido una ley. Ha salido una señora a decir en el periódico que el hecho de que ahora la gente pueda escoger su género a voluntad va a enturbiar o va a entorpecer las identidades de género del resto de la gente. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Claro, porque desde que los gays se casaron, ahora solo hay matrimonios gays y el matrimonio heterosexual se ha extinguido. ¿Por qué? Porque la homonorma es igual de invasiva y de tóxica que la heteronorma. Entonces, ¿qué eres cuando piensas que todos son de tu condición? Pues un ciudadano muy noble y muy diligente. Yo creo que tiene razón, yo creo que sí que va a trastocar la identidad de género y creo que sí que va a enturbiar las identidades del resto, precisamente porque la selección de identidad de género actual es un sistema tan arcaico, tan inútil y tan insulso y tan fuera de lugar que se me ocurren varias organizaciones con las que compararlo, cuyos integrantes tienen nombres formados con números a menudo. ¿Tú por qué hablas de lo que no sabes? ¿Tú por qué hablas de la gente trans sin ser tú nada de eso? No he visto a casi nadie que sea del colectivo quejarse de las leyes, y normalmente esto es así, ¿no? Normalmente cuando hacen una ley que afecta a los trabajadores hay que tener en cuenta la opinión de los trabajadores. Cuando hacen una ley que afecta a los médicos hay que tener en cuenta la opinión de los médicos. Pero cuando hacen una ley que afecta a la gente trans, de repente tu cuñada, a la dependiente del desigual, le da por tener una opinión política formadísima, ¿no? Y por ser feminista. Ya vale, estamos hablando hasta ahora de mujeres trans. Las mujeres trans sufren más que los hombres trans, en primer lugar porque son mujeres y en segundo porque existe cierta ideología que se autodenomina de manera muy valiente feminismo radical transexcluyente. Quita tus manos del feminismo. No le interesas al feminismo, no puedes ser feminista si dejas a mujeres fuera, pero bueno, eso ya está más que discutido. ¿Os sabéis el chiste este de profe, no puedo ir al baño y una señora rara que me quiere mirar el pito? Ya vale, estáis obsesionadas. Es que de verdad que tiene tela que os lo tenga que decir yo. Yo tengo que venir aquí a decir que hagáis cosas normales y que tratéis bien a la gente. ¿Tú te crees que alguien, una sola persona en este mundo va a decidir que es mujer un día porque lo va a decir, porque no va a tener en cuenta para nada la violencia estructural dirigida hacia las mujeres que tantísimo se te llena la boca con ella? No la va a tener en cuenta y va a decir, no, yo y mi pedazo de rabo somos mujeres porque no quiero hacer las pruebas físicas para opositar a bomberos. ¿Tú te crees? Que no quiero gritar, pero tú piensas, tú conectas los puntos entre sí. Gente habla de esta mierda por las calles y no se le pega como se le debería. Ya basta. Hay opiniones a silenciar. Me cansé de decir que las opiniones son válidas. Cuando algo no te afecta para nada, como es la identidad del resto de la gente, te callas la boca y ya está. Que igual sí. Igual hay gente que está tan putísimamente enferma como la gente que piensa esto, que es capaz de llevar a cabo esto. Pero esa gente legitima que se deje a un lado todo el puñetero tránsito trascendental de identidad que es una transición de género, todo el trauma, toda la violencia, todo el proceso horroroso por el que la gente tiene que pasar yendo a psicólogos a demostrar que eres la persona que tú eres, yendo a una oficina del DNI a que te traten mal. ¡Cállate ya! Te da la piel estupenda. Sí la tienes, Daniel, sí la tienes. Antes estábamos haciendo todo el rato el enfoque jurídico, porque obviamente estamos hablando de una ley, no puede ser de otra forma. Pero me ha comentado Isidro una cosa muy interesante y es, bueno, pues un poco aterrizar datos en torno a la discriminación de las personas trans. Claro, apartémonos un momento del debate únicamente hablando desde lo jurídico, porque al final nos olvidamos de que las personas trans son personas. No solo es que son personas, es que cualquier
opción que no sea la de esta ley es negar su identidad, su existencia y negar sus derechos. Y estamos hablando de negar los derechos de aquel colectivo que, además no es que lo diga yo, el Eurobarómetro, que hace es una herramienta europea en la que básicamente lo que se le hace es preguntar a la ciudadanía cuál cree usted que es el colectivo más discriminado en su país. En España decía que el segundo colectivo más discriminado, solo superado por el colectivo gitano, es el de las personas trans. Este Eurobarómetro, además, y esta percepción que tenemos la ciudadanía española, esto no es una asociación, esto es un Eurobarómetro que hace una entidad europea, lo que viene al final es a poner encima de la mesa una realidad que viven y que nos pueden explicar otro tipo de entidades, como la Fundamental Rights Agency, que es la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que básicamente lo que nos venía a decir es que en su último estudio de cómo viven las personas trans en Europa, el 54% había sido discriminado en el último año, un 62% había sido objeto de acoso y un 8% había sufrido algún tipo de ataque físico y sexual, avanzando además que las personas trans más jóvenes eran aquellas que eran más vulnerables a esa discriminación. Si hablamos de tasas de suicidio y hablamos del riesgo de suicidio que viven muchas personas trans debido a la transfobia social, que eso es lo que no podemos perder de vista. El problema aquí es la transfobia social. En el último estudio que hizo Transgender Europe, del que además yo formé parte del equipo que lo investigó en España, llegamos a la conclusión de que en la muestra española, que tenía una media de unos 26 años, el 24,5% había pensado en suicidarse en el último año y un casi 11% lo había intentado 12 meses antes. Qué barbaridad. Y todo eso va a hablar con la autoidentificación de género. Laura, un segundo. Liz, Nuria, por favor, un momento, que tengo una pregunta para Laura. Un segundo, por favor, que tengo una pregunta para Laura que me parece interesante, que quiero también que... alrededor de lo que estabais diciendo, ¿no? Sí, hay veces que se plantea el debate y quiero saber qué es eso, que es como que parece que la gente que está en contra de la ley trans está en contra de los derechos de las personas trans. ¿Esto es así? ¿Es un debate que está ahí? ¿Piensas que esto es así? ¿O? No, claro, esto es totalmente falso. Aquí a mí me gustaría poner de relieve algo que no es de una naturaleza estrictamente jurídica, sino que es política o filosófica, que es a qué nos referimos cuando hablamos de identidad de género, ¿no? Identidad de género, identidad sexual, sexo, sentido. Y en este sentido, claro, desde el feminismo lo que decimos es que la identidad de género es aquella identidad que produce el género, y entendiendo como el género ese conjunto de roles y estereotipos sexistas que se asignan a las personas en función del sexo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta identidad, que produce el género, y recordemos que el género es aquello que genera la violencia de género, no es una identidad inocua o digna de especial protección, sino que en todo caso es una identidad problemática, ¿no? En el sentido de que preconiza precisamente por los estatutos de poder, violencia, libertad para los hombres y los estatutos de subordinación, entrega, abnegación o sumisión de las mujeres. Luego, por tanto, no es una identidad inocua que podamos, que sea digna, pues eso, de una especial protección. Y lo que viene a hacer esta ley precisamente es esto, sustituir contestando también a lo que decía Elizabeth, el contenido biológico, ¿no? que informa la categoría jurídica sexo por una identidad totalmente subjetiva, totalmente discrecional, la mera voluntad del sujeto. Y precisamente esto de aquí ya lo introduce la ley, 3/2007. Efectivamente no es una novedad que introduzca esta ley. La introducción de la ideología de género la introduce en nuestro país la ley 3/2007. Pero desde luego desde el feminismo no nos oponemos evidentemente al reconocimiento, ¿no? de los derechos, a la garantía de los derechos fundamentales de las personas que se denominan trans, igual que del resto, eso está claro. Y obviamente estamos también a favor de poder resolver su situación eminente de discriminación. Entendemos que colisionan derechos. Por los datos que ha arrojado también. Claro, pero entendemos que colisionan derechos entre las mujeres. Liz, yo aparte de lo que vayas a contestar, para que tú ya lo tengas, para que hagas uno de esos empalmes que haces tú espectaculares, quería preguntarte si tú crees que se desprotege en el nuevo anteproyecto de ley a los menores por no exigirles supervisión médica en este proceso de la autodeterminación de género. En todo caso, sí se exige una supervisión médica, pero porque para todo tipo de tratamiento hormonal o tratamiento médico tiene que haber una supervisión médica, tiene que haber unas analíticas, tiene que haber un consentimiento informado por el cual se
pase el hacer que los menores tengan más fácil acceder a un cambio en el registro de la mención del género, no es abrir la puerta a una desprotección médica. Continuando con esto, me preguntaba, ¿no?, cómo responder a esta cuestión de si la ley trans realmente ayuda a esta situación de discriminación de las personas trans, y me parece que una manera muy propia de responder a ello es precisamente con datos. Según estudios anglosajones americanos, Bailey et al. 2014, un 67% de personas trans pensaba en el suicidio antes del tránsito contra un 3% después. Según Russell et al. 2018, el uso del nombre escogido disminuía radicalmente las ideaciones suicidas. Si facilitamos legalmente que las personas trans puedan cambiar la mención de su género y que puedan cambiar cuál es el nombre escogido, eso va a facilitar enormemente que esas ideaciones suicidas, porque la sociedad no te reconoce como eres, disminuya. Continuando, hablando de la categoría jurídica del sexo, como ya ha dicho la compañera, esto ya se ha modificado por la Ley 3/2007. Yo sí que he escuchado a algunas ministras trans excluyentes hablar, de hecho, de que habría que derogar directamente la Ley 3/2007, e incluso hemos visto en estos días a gente como el Partido Feminista unirse con grupos ultracatólicos de ultraderecha conservadores como el Yunque para hacer ruedas de prensa conjuntas contra la ley trans. Lo segundo, hay una nota que han salido desmintiendo lo de ayer. Sí, pero vamos, hay un grupo que se ha desmarcado, pero hay otro... Sí, no, el Partido Feminista se ha desmarcado, ahí está Alejandra, lo puede decir ella. Un momento, por favor. Continúo. Quería acabar con la cuestión de la identidad de género, si el feminismo se niega a considerar lo que es la identidad de género. Hay pensadoras feministas, incluso pensadoras feministas críticas con la cuestión trans, como es, por ejemplo, Judith Lorber, que hablan de que el género existe como estructura social y como una identidad que cala en los individuos. Evidentemente. Y eso... Sí. Exacto. El reconocimiento de las personas trans, el reconocimiento de su identidad, que igualmente son víctimas de todo ese proceso de socialización dentro del género y de adquisición de esos comportamientos, no implica que estemos en absoluto negando las problemáticas de la dominación de las mujeres por parte de los hombres y las problemáticas de vivir en una sociedad patriarcal. Nosotros lo que pasa es que la diferencia está en lo siguiente. Así como esta ley, esta propuesta de ley pretende que la autoidentificación de género no, la identificación de género, el género como conjunto de roles, sea lo que determine la identidad de una persona, las feministas, todas las feministas, lo que queremos es abolir el género. Para que Amelia Valcárcel, la primera. Amelia Valcárcel dice en su libro que la abolición de género es imposible. Que sea imposible no quiere decir que lo queramos hacer. También es imposible seguramente acabar con la violencia contra las mujeres y trabajamos para ello. Que sea difícil no quiere decir que sea el postulado base del feminismo. Yo no te he cortado, por favor. Las feministas queremos abolir el género, igual que queremos abolir la prostitución, los vientres de alquiler y un montón de cosas que nos oprimen. Esa es la diferencia que tenemos y por eso estamos radicalmente en contra de una ley que lo que hace es poner en la base de lo que tiene que ser la persona y su libre desarrollo los roles de género que son lo más patriarcal y lo más cateto y lo más antiguo que tenemos en la sociedad. Porque en lugar de avanzar, porque de esta pantalla ya habíamos pasado, ya habíamos pasado de que los niños hacen una cosa y las niñas hacen otra cosa y según lo que hacen así los tiene que ver la sociedad. La sociedad tiene que ver personas libres, que hagan lo que quieran sin determinar que les tengan que poner una etiqueta o un nombre. Y para empezar, y que me gustaría recordaros a todo el colectivo trans, que las feministas somos las que han olvidado siempre a avanzar a los derechos de los transexuales. Nosotras no tenemos ningún enconamiento y llevamos demostrando de toda la vida que el feminismo ha sido siempre aliado del movimiento trans. Lo que pasa que ahora ya no les interesa, pero no porque las personas transexuales tengan algún problema con esto, porque muchísimas personas transexuales se han mostrado en contra de esta ley, sino porque el transgenerismo, que es otra cosa y que nada tiene que ver con los derechos de las personas transexuales, porque simplemente es juguetear con la identidad de género. Sí, señor, juguetear con la identidad de género. ¿Perdona? ¿Puedes explicar qué es el transgenerismo? Porque claramente... El transgenerismo es básicamente un disfraz. Eso es lo que es el transgenerismo, ¿vale? Yo hoy me siento mujer y me visto de mujer porque yo entiendo que vestirme de mujer es ser mujer. Oye, para empezar, para mí la gente se puede vestir de lo que le dé absolutamente la gana. Yo creo que no tienen mucha idea. No tienen mucha idea sobre conceptos. No tienen mucha idea sobre conceptos, Nuria. Es que has dado un montón de datos y un montón de cosas y no has contado a nadie. Pero por favor, déjame acabar. Pero es que estás diciendo define el transgenerismo de manera adecuada. Pregunta, ¿me dejáis acabar aunque no os guste la respuesta? Pero es que es mentira. Es que el transgenerismo no es eso. Pero me estás preguntando a mí. Para mí es claro, pero si cuentas una mentira te lo tendremos que decir, ¿no? Sean los transexuales, porque las mujeres nos matan cada día a miles.
Mira, voy a aprovechar esto que tú estás planteando, Nuria, precisamente para hacerle la pregunta a Curro. Yo creo que uno de los puntos sensibles que tiene esta ley, o que por lo menos ha sido como más pues eso, polémico, es precisamente qué pasa con esas personas que de pronto pues, pueden cambiar, o sea, pueden hacer esa autodeterminación en un momento determinado y puede friccionar con otras leyes como la ley de violencia de género. ¿Qué opinas o qué pasa con esta problemática? ¿Contempla la propia ley un amparo sobre esto? Porque es uno de los grandes dramas que se estaban planteando. Pues me alegro de que me hagas esta pregunta porque quería hacer un comentario también al hilo de la violencia de género. Ha mencionado que la identidad de género es un concepto dañino y lo ha relacionado con la violencia de género, pero claro, tenemos la norma internacional más importante en relación a la violencia de género a nivel europeo, que es el Convenio de Estambul, que es una norma que obliga a España a tomar medidas para luchar contra la violencia de género, que protege expresamente la identidad de género. Dice que está prohibido discriminar a las víctimas de violencia contra las mujeres por razón de su identidad de género. Lo dice expresamente. Entonces, si tenemos eso, ¿cómo podemos decir que las mujeres trans no son víctimas de violencia de género? Además de violencia transfóbica, por ejemplo. Y lo que tú me comentabas respecto de la aplicación de la ley de violencia de género, el borrador contempla expresamente esta cuestión. Pero es que es algo que incluso ya estaba contemplado en la Ley 3/2007. O sea, de entrada vamos a partir de un principio. Los hechos penales se juzgan según las circunstancias que hubiera al momento de cometerse. Es decir, si al momento de producirse la violencia estábamos hablando de un hombre agrediendo a su pareja mujer o a su expareja mujer, ahí hay violencia de género. En cualquier caso, da igual que se modifique por después. Pero es que además la Ley 3/2007 y el borrador dicen eso expresamente. Dicen que no van a cambiar ni los derechos ni las obligaciones que tenga una persona previas al cambio de sexo registral. No van a cambiar, entonces. Y en cambio, una vez haya cambiado, es lo que dice el borrador de la ley. Ya que se lo ha leído y le ha puesto los pelos de punta, usted debería leerlo correctamente. Si la única prueba que tienes es lo que dice. Según la mención registral. Sí, una matización. Sí que existe el principio. Un momento, Nuria, es que si no. Claro, una matización. Sí que existe el principio de retroactividad favorable del derecho penal. Efectivamente, sí que se introduce esta cláusula en el artículo 14, que es también un elemento diferencial con respecto a las proposiciones de 2007 y de 2018, pero sin embargo a posteriori no resuelve el problema. Es decir, una vez que un hombre pues, ha sido condenado por violencia de género y quiere iniciar el cambio registral una vez en un centro penitenciario, claro, a partir de ese momento, a posteriori, la ley no prevé ninguna cláusula para impedir, en todo caso, el fraude que pudiera realizar esa persona. Es decir, ¿y en la praxis jurídica en los tribunales pensáis que realmente esto se puede llegar a extremo? Sí, porque quiero decir, en apoyo a jurisprudencia a lo mejor previa que pueda haber en torno a la violencia de género, mucha gente, o sea, creo que muchos juristas, muchos abogados de parte, obviamente van a apelar o aludir a esta situación, pero realmente, por otro lado, hay una cuestión que es un informe psicosocial que probablemente pida o Fiscalía o el juez de parte en torno a estas cosas, porque claro, evidentemente, aunque las personas se puedan autodeclarar así, lo que todo el rato está girando en torno al debate es que esto no es una cosa sencilla, o sea, que esto no es en plan de, pues no te lo vas a creer, soy un hombre. Claro, pero ¿sabes? Esto que planteas ya ha sucedido efectivamente en otros, o sea, esto ya ha sucedido en otros países. Y luego esto que comentas también es problemático, porque es que el propio borrador de la ley prohíbe expresamente pues, la utilización de cualquier parámetro para valorar pues, la causalidad o la finalidad que se persigue con ese cambio de la mención registral del sexo, ¿no? Entonces, es que impide, de hecho, cualquier proceso de verificación del sexo. Por lo tanto, ese informe psicosocial que pudiera instar el Ministerio Fiscal o quien fuera en un proceso judicial estaría en entredicho, o sea, estaría vulnerando, o sea, no se sabe si estaría vulnerando la propia ley. O sea, es problemático en ese sentido. Hay otros medios de prueba, también están las declaraciones. Además, en el ámbito de un proceso, el juez debe valorar todas las pruebas que se le presenten. Lo que se está diciendo es que no se le puede obligar a pasar por un proceso patológico. Pero no se puede poner en cuestión, la identidad de género manifestada libremente por la persona. Es que no se puede poner en cuestión. Es que este problema ya lo tenemos en el ámbito del asilo. Cuando llega una persona solicitante de asilo diciendo que está siendo perseguida por ser LGTBI, también se le pregunta, oye, ¿usted realmente es LGTBI? Pero no se le puede, de hecho está prohibido por jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea, no se le puede obligar a... ¿Cómo va el proceso judicial de prueba en
un tribunal para que se entienda cómo funciona el tema de la Nuria, prueba. breve y fácilmente explícanoslo para poder... Fácilmente. Tú presentas una prueba, en este caso o en cualquier caso, ¿vale? Y tú puedes presentar cualquier cosa. El juez lo único que puede hacer es verificar si esa prueba que tú presentas es cierta o no. Pues, por ejemplo, puede haber un informe, no en el tema pero en cualquier tema podrías presentar una prueba testifical falsa o una prueba documental falsa, no sé qué. Entonces, el juez lo único que tiene es la veracidad de esas pruebas o los indicios de veracidad de la prueba para comprobar si esa prueba es de verdad o es de mentira. En cualquier proceso judicial. En un proceso judicial de violencia machista, por ejemplo, o de agresión sexual, aunque el hecho se haya producido sin que el agresor haya manifestado su intención de ser mujer, si llegado el juicio y el agresor dice que cuando cometió el delito ya era o se sentía mujer, no hay manera de comprobar de que eso no sea cierto, porque lo único que dice la ley que se puede admitir es la manifestación de la persona. No hay manera. Es una total inseguridad jurídica absoluta. Y ya lo veréis como eso no pasará, porque ni siquiera creo que sea constitucional. Porque pero entonces es un problema de la garantía posterior en reconocimiento. Un momento, vamos a una cosa, el tema del jurídico. No es que nosotras digamos que todos los transexuales van a ser agresores y se van a acabar así. No. Lo que decimos es que hay hombres agresores que aprovecharán los fraudes de ley que puede traer esta ley, que está absolutamente mal hecha, para seguir agrediendo a las mujeres. A ver si nos enteramos que las feministas no tenemos nada contra la gente transexual. No las feministas, las feministas transexcluyentes. Vamos es una parte del feminismo. Por favor, vamos a acabar. Por una cuestión de tiempo, vamos chicas, a acabar por sí, es que vamos muy mal de tiempo, de verdad que me sabe mal tener que cortaros. Liz, pero cuéntanos lo que da la réplica y os despedimos, chicas. Es que me encantaría estar aquí 100 horas, pero es que... Una última réplica sería pedir, por favor, una vez más, Nuria, que no tomes tú en tu nombre todo el feminismo, que yo también soy feminista, que hay muchísimas feministas a favor de la ley trans y que dejes de hablar de que todo lo que no es tu postura no es feminista y que solamente lo tuyo es feminista. Un momento, no me cortes, por favor. Yo puedo decir lo que quiera y tú también. Sí, pero yo te le pido, por favor, que dejes de llevarte para ti el nombre del feminismo y hablar en nombre de todas las feministas. Pues no te voy a hacer caso, hija, porque es lo que hay. Muy bien, adelante. Lo segundo, lo que estabas diciendo, cuando llegue en un momento judicial a juzgar en un caso de violencia de género, no se hace según la identidad manifestada o lo que diga la persona en ese momento, sino según cómo estaba registrada esa persona jurídicamente en ese momento. Hay una categoría en el Documento Nacional de Identidad que se modifica yendo a un juez. No es cierto. Sí, no es verdad. Sí, es cierto. No es verdad, pero tú qué sabes, tú eres abogada, vas a los juicios, pleiteas. ¿Qué sabes? Pues es una persona trans que ha tenido mucho Entonces te digo conocimiento que de las pruebas se valoran así. Pero es que estáis... Bueno, Liz, termina. Nuria, por favor, necesitamos un segundito para Liz, porque es que tenemos que terminar ya el debate, chicos, si no voy a tener que cortar abruptamente y quiero. Esto es justamente lo que dice la ley en el artículo 14, que ya se ha mencionado, que se juzgará según cuál era la categoría jurídica de la persona en el momento de los hechos. Claro, pero el problema es que... Nuria, por favor, un momento, vamos a dejar acabar a Eli porque vamos muy mal de tiempo, de verdad que lo siento, pero vamos muy mal de tiempo. Es imposible de comprobar, pero creo que nos podríamos incluso poner de acuerdo en este tema, de que eso está mal puesto y mal escrito. Sí. No lo está, pero que ya lo dice, ya lo contempla la ley. Ya está, no pasa nada. Nuria, Liz, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras, gracias por vuestra intervención, lamentamos que no hayamos podido tener más tiempo para debatir. Han entendido, hay una cuestión que desde luego queremos tener, o sea, queremos... Es conciliar, o sea, quiero decir, no conciliar los dos mundos, o los tres o los siete, sino que hay una cuestión que al final habéis planteado aquí, aunque sea de soslayo, y es el poder amparar todas las cuestiones que quizá a lo mejor la propia ley trans no ha definido todavía, hay que matizar, y eso es una cuestión de tiempo. Claro. Y desde luego el derecho es una cuestión adaptativa a las realidades actuales, y la realidad actual ya demandaba desde hace mucho tiempo un amparo para las personas trans. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Liz, ¿qué decías? Yo antes de irme quería muy rápidamente simplemente decir que es absolutamente posible tener debates serios, que es absolutamente posible tener debates formados, debatir cuestiones jurídicas, y sin embargo que una cosa que será siempre imposible, es conciliar la verdad con la mentira. Totalmente. Bueno, vamos con el vídeo de Grey Trash. Bueno, a ver, vamos a los oyentes, Rubén. Sí, hay varios testimonios personales que nos ayudarán a entender mejor qué está detrás de esta ley.
Buenos días, mi nombre es Diego, soy transexual masculino. Hola, ¿me toca ya? Sí. Qué poco ha durado, ¿no? El anterior. Bueno, yo soy Andrés Iniesta, no soy el jugador de fútbol, pero bueno, me llamo igual que él. Casualidad, porque yo soy más mayor, quiero decir, o sea, mis padres no me bautizaron, ¿no? Como por el futbolista. Pero bueno, si hay alguien en la mesa que se está preguntando, ¿no? ¿Qué tipo de relación puedo tener yo con Andrés Iniesta? Pues supongo que la de todo el mundo, ¿no? La admiración total hacia la persona que nos dio la Copa del Mundo. Bueno, al grano, ¿no? Como diría nuestra clásica frase española de separar el grano de la paja y tal. Vamos al grano, ley trash. Tengo entendido que es una ley que hace referencia a la recogida de basuras de Toronto en 1998. He podido ver por internet. No estoy muy seguro, la verdad, y no es que tenga una opinión especialmente formada sobre este tema. Pero bueno, supongo que si es una ley que ha impuesto el gobierno socialcomunista, va dirigida pues, a dinamitar, ¿no? Las relaciones sociales entre los españoles y las españolas de sociales y todo este rollo, ¿no? Matarnos, ¿no? Es un poco... Bueno, no termino de entender la mecánica de los audios cuando... A ver, voy a leer un poco finalizar. Esta ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer... Y a nadie le parece increíble que está hablando con dos voces simultáneas. Gestionar y fomentar, había pasado antes, ¿no? En el programa. Su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización. Es que es una ley proetarra. Como una ley proetarra. Los suelos de España, ¿no? Bueno, a ver, ¿o qué nos suena? Que nos convirtamos todos en... No sé. Creo que lo que viene es convertirnos a todos en mujeres proetarras. No sé. Mujeres proetarras. Proteger el medio ambiente y las armas. Al final nos vamos a convertir todos en mujeres y vamos a ser las mujeres de los tiempos, pero vamos a tener casado con todas las mujeres de España. Eso. Me siento tan solo últimamente. Sí, desde luego. Bueno, y Los Santos también se siente un poco solo ahí, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, incorporamos como siempre al debate pues, a nuestra Juventud del Papo, por ejemplo. Yara Barros, ¿cómo estás, reina? Hola, muy bien, Oye, encantada de estar aquí. Encantada también. Mira, voy a empezar ya directamente por ti, ¿no? Porque tú fuiste la primera adolescente en tratamiento hormonal en la Comunidad de Madrid. Después de unos años decidiste dejar de hormonarte. Exacto. Pues quería preguntarte un poco pues, por qué y en qué punto estás ahora. Pues mira, te cuento. ¿Por qué dejé de hormonarme? Básicamente mi cabeza estuvo en un proceso como de cacao que me dio para hacerme un Britney Spears. Me rapé la cabeza, dejé las hormonas, pero yo aún así me seguía identificando como Yara. Lo único que estaba explorando una faceta mía que era la faceta masculina, por llamarlo así. En esa faceta estuve como un año y algo, y me di cuenta que verdaderamente que no me hacía feliz. Entonces fue cuando volví otra vez a iniciar mi proceso hormonal, que justo ahora en marzo creo que va a hacer ya un año, desde que he vuelto con las hormonas. Mucha gente en plan puede pensar el rollo, pues, ¿para qué haces eso? En plan de coger y dejar la hormonación durante un periodo de tiempo en el cual pues me masculinicé, me salió mucho acné, que es lo que más odié de todo eso, mucho vello, mucho tal. Pero pasar por ese proceso me llevó a comprender realmente como quién era, ¿sabes? La persona que soy ahora mismo es gracias a ese año también en el cual dejé las hormonas, porque terminé como mi proceso de búsqueda, mi proceso de amueblarme la cabeza y saber verdaderamente lo que yo quería, lo que yo buscaba y sobre todo quién era de verdad. Bueno, también tenemos a Asteria Lizarazu, repetidora aquí. Sí. Ya sabes que con la... claro, exacto, que la ley Celaá ya eso lo va a diluir un poco. Bueno, partiendo de esta experiencia también que nos ha contado ella, que nos ha contado Yara, yo te quería preguntar a ti qué te parece la hormonación en menores y que se pueda llevar a cabo ahora sin un informe de disforia. Bueno, a ver, yo de lo que es la hormonación no puedo hablar porque yo no me he hormonado nunca ni me hormono, pero de lo que he oído por ahí, claro, a mí yo, por ejemplo, algo que por lo que no me quiero hormonar es porque veo la lista de efectos secundarios que te pueden dar y madre mía. Y claro, eso en menores muchas veces dice, ¿le vamos a meter un chute de hormonas a menores y sin control? La cosa es, yo no me creo que ninguna ley diga que se vaya a hormonar a menores sin ningún control. Sin control, no, claro, hay un control médico. Claro, porque si precisamente algo pedimos las personas trans es que si queremos hormonarnos, que tengamos una hormonación de calidad y un seguimiento médico de calidad. Y que también hay mucho miedo por lo de los menores cuando, creo que se
se va a bajar a los 16 cuando a una mujer cis, ¿a qué edad le puede venir la menstruación? A los 11. Quiero decir, no me parece tan barbaridad. Que yo no soy médica y no entiendo esas cosas, pero mi opinión personal esa es. Y si me permites, perdón si soy muy pesada, pero ¿puedo decir un par de cosillas de lo que se ha hablado antes de que me preguntes lo siguiente? Dale, claro. Vale, gracias. Que lo primero que quería decir que yo, lo siento señora Nuria, abogada, no sé de leyes, pero sí que sé que si pides que no te interrumpan, a lo mejor lo primero deberías no interrumpir. Y que yo también ha dicho como qué es para ella la gente transexual. Creo que el problema base de aquí de todo es que hay mucha gente que no sabe ni qué es una persona trans porque probablemente nunca haya hablado con una. Una persona trans no es una meta de pasar por una hormonación o como la ha llamado ella, transformación y llegar a un punto. Ser una persona trans es que simplemente a ti de pequeña te dijeron eres esto y tú no eres eso, eres otra cosa. No te tienes ni por qué querer hormonar, ni operar, ni nada. Y eso no es transgenerismo, no es un disfraz. Se llama transgeneridad, ser transgénero. No es ni ningún disfraz ni nada. Y si quieres respeto, no digas que, por ejemplo, lo mío es un disfraz ni un capricho, porque yo no me levanto y digo soy mujer y al día siguiente digo soy hombre. Y sobre también lo que se ha hablado de que a lo mejor hay hombres maltratadores que se aprovechan de esta ley para su propio beneficio, sí, vale, puede ser, no te digo que no, pero me parece un argumento tan ridículo como las denuncias falsas en cuanto a la violencia de género. O sea, me parece igual de ridículo. Y que en el caso de que haya uno o dos señores que se aprovechen eso, ¿es excusa para mí quitarme mis derechos? Pregunto. Yara, yo quería preguntarte ¿qué crees que es mejor para, o sea, qué crees que es necesario para mejorar la situación de los niños trans en España? A ver, como todo, la vida es dura y todo el mundo eso lo sabe, ¿no? Pero cuando eres trans desbloqueas como un nivel más a la hora de que tu vida son siempre como problemas constantes a la hora de que eres trans. Entonces, para mí que una niña o un niño a los 12 años, vale, pueda coger y ir con sus padres y decir, mira, me llamo Yara, lo cambio todo y me quedo ya con eso hecho, a mí me parece maravilloso porque, te digo, yo tuve muchísimos problemas a los 18 para poder cambiarme el DNI, que soy Isidro, bien lo sabe. Tuve mucho sufrimiento y tuve muchos problemas, entonces que eso ahora a día de hoy ya se pueda evitar, pues me parece algo maravilloso, que no haya como tantos problemas a la hora de que una persona se sienta identificada como quiera. Bueno, chicas, pues nos quedamos con vuestro mensaje conciliador. As y Yara, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber estado presentes en el debate, aunque sea on the back. Y nada, que os mandamos un besito muy grande desde Place. Otro besito muy grande. Adiós, reinas. Bueno, vamos a hacer un pequeño cierre, un poco de ronda con algún puntito que se os haya quedado así pendiente de comentar y que por tiempo y que bueno, por las cosas... perdón, con todo el mare magnum que ha habido aquí, que se han tratado muchas cosas, efectivamente al final pues quizá nos quedaba algunas cuestiones esenciales por debatir, pero también nos gustaría pues no sé, algún mensaje que sea también conciliador de todas las posturas y bueno, pues un poco vuestro cierre. Pues a mí me han encantado estas últimas intervenciones porque creo que lo que hay que hacer es precisamente eso, escuchar a las personas trans, escuchar a quienes han estado en esa situación. Yo como jurista que se ha especializado en estos temas puedo entender las cuestiones de derecho, pero no voy a poder ponerme en la piel de esas personas, no voy a poder sentir en mis carnes ese sufrimiento, en mi cuerpo, esa vigilancia constante que llega hasta el punto de que te están diciendo lo que eres desde la ley. Es que lo vemos, a las personas cis lo vemos como algo extrañísimo, pero es que es lo que viven cada día. Entonces creo que tenemos que escuchar a las personas trans y como jurista decir que tenemos que escuchar también a quienes nos lo están diciendo desde fuera, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la experiencia en otros países en la que, aunque han mencionado Reino Unido, en Reino Unido no hay autodeterminación de género, así que no tiene sentido que lo tratemos en este tema, pero en aquellos países como Portugal, Argentina, Bélgica, Dinamarca, no estoy hablando de países en los que los derechos de la mujer sean totalmente inexistentes. Nos han dicho y la experiencia nos está enseñando que se puede aprobar una ley como esta y que sea seguro. Laura. Sí, yo voy a abogar por la escucha activa de la comunidad científica y en el caso del derecho, pues de los juristas, ¿no? La doctora Esteba, pionera en la implementación de unidades de transexualidad en España en el año 99, precisamente lo que denuncia en sus últimas declaraciones es esto, ¿no? Que el criterio médico ha sido sustituido por las opiniones de youtubers, influencers ligados a este activismo trans. Por lo tanto, yo abogo por esa escucha
activa de la comunidad científica, porque aquí se alude a un consenso científico y social que en realidad no existe. Hay muchas dudas que despejar acerca de esta ley y, por lo tanto, el proceso de debate va a ser largo. Y, en todo caso, a mí me gustaría también decir aquí que una sociedad que aspira a la democracia, yo creo que no puede permitirse normalizar, por ejemplo, como de hecho hace esta ley y también la normativa autonómica, la hormonación crónica y la mutilación como respuesta a un problema de nítida causa social, ¿no? Y en este sentido yo creo que una sociedad que aspira, por tanto, a la democracia no puede hacer desaparecer de su ordenamiento jurídico, vaciándolo de contenido, el factor sobre el que se construye la desigualdad estructural de las mujeres. Isidro. Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que me voy de este debate triste. Me voy triste porque me voy viendo un debate social que además veo en muchos medios de comunicación, donde aquí afortunadamente hemos tenido a personas trans que son a las que tenemos que escuchar, que además yo creo que son las que han puesto el punto de cordura encima de la mesa. Y me pongo triste porque creo que en el año 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, tuvimos que sufrir los embates de aquellas personas que siempre están en contra de la igualdad y que estamos acostumbrados a escucharlos. Lo complejo de esta ocasión es que cuando estamos hablando de las posturas críticas vienen por parte de un sector del feminismo, el sector radical transexcluyente, que obviamente no representa a la totalidad del feminismo. Y he echado de menos escuchar esa voz de ese feminismo inclusivo con las personas trans. ¿Por qué? Porque creo que aquí lo que nos olvidamos es que estamos hablando de personas trans y de sufrimiento. Y eso era lo que decía Yara. Es muy sencillo extraer a una persona y convertirla en un sujeto jurídico y, sin embargo, no bajarse a cuál es su sufrimiento. Es increíble que alguien pueda negar lo que en este momento establece el marco jurídico, que es la exigencia de un diagnóstico psiquiátrico de enfermedad mental para reconocer tu derecho a la identidad. Negar eso es una barbaridad, porque es negar la experiencia que en este país han tenido miles de personas, experiencias traumáticas que lo único que han hecho es complicar aún más su situación. Y para terminar, yo creo que Liz los ha nombrado. Estoy de acuerdo con que hablemos de materiales científicos. Ojo, la doctora Esteva tiene una perspectiva muy sesgada dentro de las propias unidades. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición también, ¿no? Por ejemplo, que ha emitido un comunicado, que no voy a entrar. Conclusiones. Como me has aludido, disculpa. No te he aludido a ti, he aludido a la doctora Esteva. A lo que he comentado yo. Adelante. ¿Puedo continuar? Sí. Gracias. Como te decía, vamos a hablar de evidencia científica. Entonces vamos a hablar de la evidencia científica, por ejemplo, que han nombrado antes como el estudio de Russell, donde básicamente dice que el utilizar los pronombres y el género de las personas trans disminuyen un 65% el riesgo de suicidio. O hablemos de los estudios de Bauer, que básicamente lo que dice que acceder a tratamiento, la inclusión social, el apoyo familiar, poder acceder al reconocimiento legal del nombre y del género y este tipo de acompañamiento, sea un acompañamiento familiar y social, disminuye los síntomas depresivos, la ideación suicida y el comportamiento suicida. Yo me quiero quedar con eso, me quiero quedar con que entendamos que estas legislaciones afectan a personas, que en este momento es el segundo colectivo más discriminado de nuestro país, que si las mujeres están discriminadas, y es que nadie puede negar la violencia estructural como las mujeres, las más discriminadas de esas mujeres son las mujeres trans. Por tanto, negar su existencia y negar sus derechos es una barbaridad. Bueno, hemos terminado ya el debate porque es que vamos súper pasados de tiempo. Ha sido un placer, la verdad, haber tenido haber contado con todas estas opiniones. Nos faltaban muchas, es verdad, pero bueno, por una cuestión ya meramente de tiempo. Lo que queremos aspirar siempre, sin ninguna duda, es como españoles a ser una sociedad mejor. Quizá pues lo vean nuestros tataranietos y se refieran a Place, pues bueno, pues como si fuese poco menos que un apunte de biografía en sus TFGs. Ojalá sí. Y ojalá, pues, bueno, pues eso, aspiremos a un encuentro común y sin demagogias por ninguna parte. Lo de siempre, síguenos en YouTube, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter y ya está. Y paz. Y si quieres dejarnos algún comentario, genplace@rtv.es.